Una de las utilidades hoy en día de los números romanos es la expresión de los siglos. Siglo XXI, siglo XX, siglo XVII. Pero, ¿cómo se hace esto realmente? ¿Cómo se pasa de la expresión de un año a lo que es expresarlo en siglo con números romanos? Bueno, pues lo vamos a hacer como siempre con algún ejemplo. Y en este caso empezamos con el ejemplo del número 1733. El año 1733. Lo primero que hacemos es eliminar los dos últimos números. Nos quedamos con los dos primeros, que es 17. Y a ese número siempre le vamos a sumar 1. Por lo tanto, nos dará 18. Estaríamos hablando del siglo XVIII. Lo expresamos en números romanos y tenemos x, v, i. En un segundo ejemplo trabajamos con el año 1217 y hacemos lo mismo, eliminamos los dos últimos números, nos queda el 12, le sumamos un 1 al 12, nos queda el 13, estaríamos hablando del siglo XIII, que es x, y. Vamos a hacer un par de ejemplos más, en este caso el número 710. Eliminamos los dos últimos números, nos queda el 7 y al 7 le sumamos 1, que se nos queda en 8, sería el siglo 8, V, I. Un segundo ejemplo también de este estilo, el año 583, tachamos los dos últimos números, nos quedamos con el 5 y a ese 5 le sumamos un 1 y entonces tendríamos el 6, que es el siglo VI, siglo VI. Tenemos una excepción a esta regla básica de sumar 1 al número que nos quede, y lo vais a ver enseguida, cuando el año acaba en 00, es decir, cuando tenemos un año justo en las centenas. Por ejemplo, el año 1800. Si acaba en 00, lo que hacemos es quedarnos con las dos primeras cifras, en este caso 18, pero sin sumar nada. X, V, I, sería el siglo XVIII. La única salvedad es que no sumamos. O el año 300, como acaba en 00, nos quedamos con el 3. Sería 3 sin sumarle nada, el siglo III, siglo III en números romanos, I. Finalmente, algunas preguntas que me hacéis muchos, es ¿qué pasa cuando es un año el año 8, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el año 8 estamos hablando del siglo I. ¿Por qué? Porque el primer siglo es aquel que abarca desde el año 1 hasta el año 100. Desde el 1 hasta el 100 estaríamos hablando del siglo I.